Empresas productoras y programadoras del Canal 3, C3. Más de 250 muertos en el accidente de la India. Sigue la operación rescate. La ONU entierra a sus muertos, pero sigue la matanza en los Balcanes. Ola invernal azota al norte de África. Emergencia en Marruecos. Miles de residentes de Gaza regresan a trabajar en Israel. El mundo del boxeo se sintió estafado con el regreso de Tyson. Duró más el himno de Estados Unidos que la desigual pelea. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. La intensa actividad de los socorristas prosigue en la India, donde el número de víctimas del accidente ferroviario asciende a 250. Casi igual es el número de heridos que a esta hora reciben atención en los centros médicos. Basta Alegro. Aquí quería llegar. Hoy, a 215 kilómetros de Nueva Delhi, chocaron dos trenes que se dirigían a la capital india, constituyendo el peor desastre ferroviario de esta nación. Socorristas y la policía informaron que más de 250 personas perecieron en el accidente cuando el expreso Kalindi colisionó con la parte trasera del expreso Purushottam, luego de chocar con una vaca que estaba en las vías. La agencia Press Trust de la India dijo que 3 vagones del tren Kalindi quedaron destruidos, así como la locomotora y 2 vagones del otro tren que se salieron de las vías por el impacto. El primer ministro, Narasimha Rao, que dirige el Ministerio de Ferrocarriles, envió funcionarios de alto nivel para organizar los trabajos de rescate y ayuda. También soldados del ejército hindú se han unido a los socorristas civiles para sacar a los muertos y heridos de entre los escombros. Basta Alegro. Aquí quería llegar. No habían concluido las exequias de los soldados de la ONU muertos ayer cuando un nuevo percance golpeó a la fuerza de reacción rápida de este organismo. En el accidente murieron 4 soldados británicos. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. La fatalidad continúa persiguiendo a los integrantes de las fuerzas de paz en la ex Yugoslavia. 4 soldados británicos murieron hoy cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea de Reacción Rápida de las Naciones Unidas cayó al mar Adriático, a 15 kilómetros del puerto croata de Ploč. Un quinto tripulante fue rescatado con vida por un barco pesquero y fue llevado a un hospital en donde se recupera de heridas al parecer leves. La aeronave, un helicóptero Lynx, realizaba un vuelo de entrenamiento de Ploč a Split y formaba parte de la 24ª Brigada Aérea Móvil. Hasta ahora se desconocen las causas del accidente. Esta aeronave formaba parte de las fuerzas enviadas por los países aliados a Bosnia para dar apoyo a los cuerpos de paz de la ONU. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Miembros de una delegación estadounidense regresaron hoy a su país para acompañar los restos mortales de 3 diplomáticos que murieron ayer en un accidente de tránsito. Para algunos observadores, estos accidentes son por lo menos sospechosos. Su casa en lotes de 500, 800 o 1000 metros a solo 40 minutos de Cartagena, 30 de Barranquilla y 80 de Santa Marta. Villas de Santa Verónica, su paraíso en el Caribe. Nosotros llegamos al conflicto de Bosnia como un equipo y regresamos a Washington como un equipo. Fueron las palabras de Richard Holbrooke, secretario asistente que lideraba el grupo de diplomáticos norteamericanos que murieron en un accidente en una peligrosa carretera sobre el monte Igman, camino a Sarajevo. Los restos mortales de los 3 diplomáticos y de un soldado francés fueron trasladados en un jet de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde Sarajevo hasta la base Ramstein al sureste de Alemania, en donde pasaron la noche antes de ir a Washington. El cuerpo del soldado francés fue enviado a su país después de una ceremonia de honor en Sarajevo.
Tu casa en lotes de 500, 800 o 1000 metros a solo 40 minutos de Cartagena, 30 de Barranquilla y 80 de Santa Marta. Villa de Santa Verónica, su paraíso en el Caribe. En Bogotá se acaba de reabrir la Embajada de la República Federal de Yugoslavia, que se había clausurado hace 3 años por falta de presupuesto. Dicha república está integrada por Montenegro y Serbia. Yugoslavia últimamente nos tiene acostumbrados a las malas noticias, pero en una nación que día a día se desangra bajo el manto de una confrontación bélica, la apertura al diálogo también tiene otro lugar. En 1992, el embajador de Yugoslavia en Colombia, Radomir Šešelj, tuvo que cerrar su embajada por razones económicas y financieras. Pero hace 3 semanas, este historiador de origen montenegrino reabrió la embajada de la hoy República Federal de Yugoslavia con propósitos claros. Abrí la embajada de nuevo debido de nuestro interés para tener aquí un punto diplomático y para abrir el nuevo canal de conversaciones, del diálogo con el gobierno de Colombia y para seguir todo lo que sucede en este país tan interesante y de tan gran importancia en América Latina. Un país en guerra no es un país rico, y más cuando se quiere reanudar una presencia diplomática desde ceros. Por eso, mientras arma su equipo de trabajo, la embajada solo está conformada por él y su secretaria. Pero eso no es obstáculo para demostrar que su país no solo es guerra y mala prensa, y que frente al conflicto, lo último que se debe perder es la esperanza. Nosotros, a pesar de esta angustia y esta indignación que se demostró de parte de nuestro pueblo y de nuestro gobierno, tratamos de encontrar y dar nuestro aporte activo hacia la solución negociadora y pacífica. Con esto, la colonia yugoslava en Colombia puede saber que tiene a muchos kilómetros de distancia, lejos de las balas y los morteros de la guerra, una alternativa para unirse y una ventana al diálogo que encabeza el embajador Radomir Šešelj. La emergencia invernal en el norte de África se recrudeció en las últimas horas. El país más golpeado es Marruecos, donde han muerto unas 140 personas. 141 personas murieron en inundaciones relámpago que ocurrieron en la región sudoccidental de Marrakech, en Marruecos. Familias enteras perecieron en las peores inundaciones. Muchas de las víctimas eran vacacionistas que quedaron atrapados en sus automóviles y barridos por ríos de lodo que cayeron de las deforestadas montañas Atlas. Grandes rocas cayeron en los lugares destinados a acampar luego de los fuertes aguaceros registrados. El área, mayormente rural, es un popular centro de vacaciones para los marroquíes que buscaban escapar del intenso calor de las ciudades cuyas temperaturas habían establecido marcas máximas en las últimas semanas. Centenares de personas han desaparecido en áreas montañosas remotas, pero el portavoz del Ministerio del Interior aseguró que los socorristas no esperan encontrar más cadáveres luego de revisar la región por espacio de 3 días con la ayuda de los militares. Vientos favorables para los diálogos de paz en el Medio Oriente soplaron hoy. Israel abrió sus puertas a miles de palestinos. El gobierno de Israel reabrió hoy la franja de Gaza luego de 10 días de cierre, permitiendo así que miles de palestinos puedan regresar a sus lugares de trabajo en la nación judía. Solo 6.000 de los 16.000 palestinos con permiso para trabajar en Israel dejaron Gaza en la mañana de hoy. El resto debe realizar los trámites para revalidar el permiso. Las autoridades israelíes abrieron la franja luego de la captura de 3 militantes del grupo fundamentalista islámico Hamas, que planeaban realizar un atentado suicida en Israel. De otro lado, en Jerusalén, el Parlamento se reunió para aprobar la concesión de 8 áreas civiles a las autoridades palestinas. Con familiares así, ¿para qué enemigos? Y sin embargo, Saddam Hussein tiene familiares y enemigos, y algunos que como su yerno Kamel Hassan son lo uno y lo otro. Sigue la conmoción por los secretos gordos que guarda el desertor iraquí. Irak no tiene la capacidad para desarrollar armamento nuclear, afirmó Mauricio Ciferero, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ciferero aclaró que las informaciones provenientes de Irak respecto a su programa nuclear no son reales y que, a decir verdad, los cambios que este contiene no son relevantes. Irak tuvo que abrir sus bancos de información sobre armamento a la Agencia de Energía Atómica, luego que el general Hussein Kamel Hassan desertara a Jordania el pasado 8 de agosto. De otro lado, Rolf Ekus, director de la Comisión Especial de la ONU para el Desarme de Irak, se reunió con el teniente general de la industria militar iraquí, Mohamed Amir Rashed, para continuar los diálogos sobre el uso de sus armas químicas. Si por aquí llueve, por allá no escampa. En Estados Unidos acaban de demoler un edificio para corregir las deficiencias técnicas que se habían convertido en un gran peligro.
A causa del mal diseño y de la utilización de materiales de baja calidad, hoy fue derrumbado un edificio construido en los años 60 en un barrio pobre de la ciudad de Baltimore, en Maryland. En la implosión se utilizaron 450 kilos de dinamita que destruyeron en tan solo 20 segundos, lo que seguramente tomó años en su construcción. El vacío arquitectónico, dejado por el mal diseño de la edificación, será reemplazado por un moderno conjunto residencial para gente de pocos recursos, quienes miran allí el futuro de su estabilidad económica. La cacería de focas en Namibia ha llegado a extremos brutales. Las imágenes de la siguiente nota casi que podrían prescindir de comentarios adicionales. Dime cómo matas a las focas y te diré qué clase de animal eres. Este dantesco panorama es el que se vive a diario en Johannesburgo y Namibia, en África del Sur, en donde miles de focas son asesinadas sin ninguna contemplación. La tranquilidad de las playas del Océano Atlántico es interrumpida abruptamente y su habitual hogar termina por convertirse en un campo de muerte. Los órganos genitales de las focas se venden en Asia para ser afrodisíacos. Sus pieles se venden a los peleteros en Europa y sus huesos son molidos para hacer abonos agrícolas. Y de este horror no se salvan ni los cachorros. El año pasado fueron cazados 55.000 y para este año el gobierno autorizó cazar a 13.200. Una cifra bastante grande para una colonia que se calculaba entre 6 y 800.000 focas. Una especie que además de huir de su mayor enemigo, el hombre, ha perecido también por los desastres naturales. Hace un año los cambios climáticos hicieron que más de 200.000 focas murieran de hambre, al provocarse la huida de los peces que les servían de alimento. Sin embargo, la salvaje cacería continúa, sin que nadie pueda hacer algo para impedirla, ni siquiera la incertidumbre de ver desaparecer a esta especie en menos de 20 años. No había que ser mago ni sabio para pronosticar que la tan publicitada pelea de Tyson sería una estafa. Ayer lo dijimos en Mundo 3, siempre ha habido estafas en el boxeo. Lo que no se justifica ahora es que sean tan caras. Consternados, rabiosos. El poeta ya lo había dicho, pero así se sintieron anoche los millones de personas que vieron el minuto y 29 segundos de la farsa con el regreso de Tyson. Quienes conocen algo de boxeo saben que los rivales para el retorno de los grandes pegadores son escogidos cuidadosamente para no arriesgar a la figura. Pero McNeely y su esquina fueron unos sinvergüenza. Vinny Vecchioni impidió que su aterrorizado pupilo mostrara que merecía enfrentar al mejor de los últimos 20 años entre los pesados. No hay derecho, ni izquierdo. Lo de anoche fue una vergüenza. Al boxeo lo está matando el descaro. Hasta Tyson se enojó. Advertencia. Las personas que disfrutan del aire libre y viven en armonía con el planeta sufren una curiosa transformación. Se convierten en mejores seres humanos. La Previsora, una de las mejores compañías de seguros. A 50 se eleva ya el número de heridos generados por una feroz reyerta en un estadio de fútbol de Sao Paulo. Vamos enseguida con motociclismo y ciclismo. Moñona de los pilotos italianos se presentó en el Gran Prix motociclístico de la República Checa. En 250 centímetros cúbicos y 20 vueltas se impuso Max Biaggi y lidera de lejos el campeonato con 213 puntos ante 169 del japonés Harada. En 500 centímetros cúbicos ganó Luca Cadalora con segundo lugar del australiano Michael Duhan. En la general, cumplida la 10ª de las 13 jornadas del Campeonato Mundial, Duhan acumula 190 puntos, Vitti 171 y Cadalora ahora tiene 135. Y del motor al pedal, hoy se desarrolló la 9ª carrera de la Copa Mundial de Ciclismo en Zúrich, que ganó en la raya el belga Johan Museeuw a los italianos Gianni Bugno y Giorgio Furlan. En la general, Museeuw tiene 199 puntos y el francés Laurent Jalabert 111. Argentina aseguró hoy el tercer lugar del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 al vencer a Oman por marcador de 2-0. El mismo marcador se presentó en la final. Gana campeón, Brasil subcampeón. El paso de Gianluca Vialli, mejor de Roberto Baggio al Milán, ha producido mucho ruido en Italia. Esta semana fue despedido el holandés Marco van Basten por los aficionados del Milán italiano. Al no reponerse de la lesión,
que lo paró durante 2 años. Y aunque sus ex coequiperos asumen su vida tranquilamente, los directivos saben que la hinchada exige nombres. Por tanto, los seguidores rojinegros celebran la llegada del astro Roberto Baggio, considerado clave para volver a la cima del calcio. Al fin y al cabo, desde allá se ve mejor. La reaparecida tenista Mónica Seles le puso hoy el broche de oro a su retorno al conquistar el primer torneo en su vuelta al circuito con una contundente victoria sobre Amanda Coetzer. En la rama masculina, entre tanto, André Agassi se confirmó como el indiscutido número 1. El número 1 del tenis mundial, André Agassi, aparte de acumular puntos en la clasificación del año, se embolsó $150.000 al vencer en el torneo internacional de New Haven de Estados Unidos, derrotando en la final a Richard Krajicek 3-6, 7-6 y 6-3. El tenista de Las Vegas de 25 años había vencido en semifinales al veterano Mats Wilander, mientras el holandés llegó derrotando al ruso Yevgeny Kafelnikov. También hoy en Mundo 3. Estados Unidos aumenta controles contra inmigración ilegal. Muñecos artificiales al quirófano. Y no se duerma, que lueguito lo va a cortar la tijera. Su casa en lotes de 500, 800 o 1000 metros a solo 40 minutos de Cartagena, 30 de Barranquilla y 80 de Santa Marta. Villas de Santa Verónica, su paraíso en el Caribe. Menos represiva y más persuasiva será ahora la política de control de la inmigración ilegal, según afirmaron fuentes de Estados Unidos. El incremento en la actividad de las patrullas de Estados Unidos a lo largo de los 2.500 kilómetros de la frontera con México no ha detenido el flujo ilegal de inmigrantes que tratan de llegar a California. Con la puesta en práctica de la Operación Guardián en el sector de San Diego, la patrulla fronteriza de Estados Unidos hizo 2 cambios importantes. Primero, aumentó el número de agentes apostados a lo largo de la frontera y cambió sus prioridades, haciendo menor énfasis en el número de gente detenida que trata de entrar al país ilegalmente y concentrándose en disuadir a los posibles inmigrantes. Los cambios en la política de la patrulla fronteriza han llegado al mismo tiempo que la crisis económica de México. La situación ha propiciado el aumento del valor de los dólares que se envían desde Estados Unidos. Como resultado, las presiones para emigrar son mayores que antes. El dumping, término advenedizo para la economía nacional, ha creado, sin embargo, serios aprietos para nuestros empresarios. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocina la sección económica. Dumping, ¿hasta cuándo dejarás de crear discordia entre los países? Entre Colombia y Venezuela, el acero ha sido uno de los encargados de crear diferencias comerciales por entrar a un precio inferior del establecido legalmente. Que se va a cerrar el comercio binacional o que hay que tomar represalias contra los productos venezolanos son algunas de las especulaciones que rondan por estos días. Que ha habido en un producto específico, que son las barras de acero para construcción, una masiva penetración de importaciones procedente de Venezuela. Esa masiva penetración de importaciones ha hecho que las siderúrgicas colombianas pierdan mercado en ese producto. Si a esto se le une lo que ha venido entrando por contrabando, que es voluminoso, pues el perjuicio es mucho mayor. Pero también es cierto que las barras de acero apenas representan el 10% del comercio binacional, lo que para algunos no es motivo del escándalo que se ha querido armar. Por eso el llamado para aplicar las cláusulas de salvaguardia, mecanismos para regular el mercado y evitar que el dumping crezca como bola de nieve, no se hace esperar. Las salvaguardias son mecanismos de defensa que tienen los tratados de integración. Haga de cuenta que son extintores, como los que uno coloca y pone en el apartamento o en la casa de uno. Y cuando hay un conato de incendio, uno toma el extintor, apaga el conato de incendio y evita una conflagración mucho más grave. Es decir, evita colapsos y accidentes graves. Gobierno y empresarios tienen que actuar en una sola dirección, antes que el tema del acero se les ponga el rojo vivo por culpa del dumping. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocinó la sección económica. Gran Bretaña responderá en los próximos días a la última propuesta argentina sobre las disputadas Islas Malvinas. A continuación, el resumen noticioso de la semana que hoy concluye. Un avión Concorde despegó del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en un intento de dar la vuelta al mundo en menos tiempo que cualquier otro avión de pasajeros de la historia. El Concorde de la aerolínea Air France viaja a velocidades de hasta 1.350 millas por hora.
Autoridades indias dijeron esta semana que esperaban lograr la liberación de 4 rehenes occidentales en Cachemira y aseguraron que habían capturado a un militante que está vinculado a los secuestradores guerrilleros. El Valle de Cachemira se declaró en huelga para protestar contra los militantes del Al-Farán, que decapitaron a su rehén noruego. Habitantes de toda la región del Pacífico celebraron el 50º aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. En Seúl, miles de estudiantes surcoreanos chocaron con policías antimotines en un desafío a una prohibición del gobierno y se manifestaron en favor de la reunificación con Corea del Norte en Seúl y cerca de la frontera fuertemente militarizada. Los dirigentes y defensores del medio ambiente en el mundo entero denunciaron los ensayos nucleares que hizo China y muchos expresaron el temor de que se estimule a las naciones empeñadas en este tipo de pruebas. Japón, que este mes recordó en ceremonias emotivas el 50º aniversario de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, amenazó con reducir su ayuda para Beijing después de la explosión en un desierto remoto del noroeste. Los defensores del medio ambiente en muchos países organizaron protestas delante de las embajadas chinas. Una bomba de alto poder que se cree fue plantada por los separatistas vascos estalló en una barraca de la Guardia Civil en el noreste de España, provocando 40 heridos. Ninguno de los heridos sufrió lesiones graves en el ataque en Arnedo, en la provincia de La Rioja, pero un guardia fue llevado al hospital. En accidentes o enfermedades de trabajo, el Seguro Social siempre le ha respondido a los colombianos. La razón, calidad, eficiencia y responsabilidad en sus programas de protección laboral. Esta protección tiene nombre propio. Protección Laboral Seguro. No corra riesgos. En protección laboral, el Seguro Social. En nuestra agenda internacional hacemos una proyección de los hechos que la próxima semana será noticia en el mundo. Entre el 23 y el 25 de agosto se reunirán en Lima los viceministros de Comercio del área andina para definir la lista de excepciones que presentarán para un acuerdo con el Mercosur. El tema de discusión será la libertad para que cada país negocie su liberación arancelaria individualmente, pero con una normativa común para todos los socios andinos. Actualmente los países andinos vienen preparando la negociación con Mercosur en los mejores términos, con el fin de ampliar el mercado para la producción de todo el continente. Previa a la Conferencia Internacional de la Mujer en China, el 26 de agosto se llevará a cabo en Taipei el Foro Global de Dirigentes Feministas con representantes gubernamentales de 30 países. Allí se producirá un documento con el fin de presentarlo a la cumbre de Beijing, en el cual se contempla el desplazamiento de mujeres y niños por razones de la violencia política y social. Asimismo, se tratará la imagen negativa de la mujer en los medios de comunicación, su participación en el Estado y las condiciones salariales frente a sus profesiones. Y para el domingo 27 de agosto, los rebeldes zapatistas realizarán una consulta nacional sobre el futuro del grupo en el país. Desde el 1 de enero de 1994, cuando los guerrilleros zapatistas iniciaron una revuelta popular para exigir atención estatal para los campesinos del estado sureño de Chiapas, han adquirido fuerza y presencia en el panorama nacional del país, gracias a su poder de convocatoria. Lucha contra la pobreza y el respeto de los derechos de los campesinos serán sus mayores armas para que la guerrilla zapatista se defina como partido político. Los médicos también se mueren. Este cable procede de la muy refinada ciudad de Londres. Bob Douglas, un comerciante de 35 años, demolió a mazazos un apartamento de su propiedad para no cedérselo a su esposa, de la que se acaba de divorciar. Como quien dice, un amor que se queda en ruinas. También en Londres hubo hoy campanas y fuegos artificiales en la conmemoración de los 50 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es un buen día para que víctimas y torturadores se unan en una sola voz de reconciliación. Esta fue la frase que se posó sobre el ambiente de Londres, cuando miles de exsoldados se reunieron frente al Palacio de Buckingham, donde realizaron un servicio religioso para conmemorar oficialmente el 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 25.000 veteranos tomaron parte en el evento principal frente al Palacio de Buckingham para honrar a las víctimas de la guerra. En medio de unas calles engalanadas, se recordó a los 325.000 ingleses que perecieron en la confrontación bélica, donde más de 12.000 murieron en cautiverio japonés. Por eso los comentarios sobre las disculpas dadas por Japón fueron consideradas atrasadas e insatisfactorias. Pero ¿hasta cuándo se estarán los llamados a la comunidad internacional para que se respete el derecho a la vida, sin tener la necesidad de recordarla después de la muerte? Trotsky o Stalin deben estar revolcándose en sus tumbas. No solo se atomizó la nación que dejaron, sino que ahora, como si fuera poco, a Rusia llega el cowboy americano.
Cuando llegaron la perestroika y el glasnost de Gorbachov a la Unión Soviética, nunca nos imaginamos que hasta la tradicional vida campesina rusa llegara a combinarse con la típica vestimenta del vaquero del lejano oeste, o que empezaran a corear los éxitos de Kenny Rogers mientras fermentan la papa para el vodka, o mucho menos que montaran caballos salvajes en un rodeo. Pues los moscovitas, con su sombrero vaquero, sus botas de espuelas y el infaltable jean, participaron este fin de semana en competencias de rodeo y del tradicional baile del square dance estadounidense. Hemos practicado por 6 meses para esta competencia, pero no lo suficiente para igualar a los maestros de esta actividad, dijo uno de los participantes. ¿Qué pensarían los líderes comunistas Lenin, Stalin y Trotsky de su propia gente, que en vez de bailar polka están moviendo a su país a ritmo de country? Aunque parezca un juego y es algo sumamente serio, vale más muñeco en el quirófano que hombre en el cementerio. Una alternativa de optimización de la Universidad de Basilea, en Suiza, menos arriesgada, pero no necesariamente menos visceral. Si hay momentos en que, por desgracia, el hombre es un muñeco en manos de la ciencia, ¿qué tiene de malo que por una vez en la vida sea todo lo contrario? Es decir, que el muñeco sea hombre para los médicos. Bueno, a este hombre de plástico, sus entrañas, traídas desde un matadero, son las que le dan un cierto patetismo, más allá de lo científico. El buen hombre tiene un tumor gástrico. Para el equipo del quirófano, el estrés es casi real. Es preciso estabilizar al paciente, aunque no tenga familiares en los pasillos del hospital que puedan cobrar una mortal falla médica. Pese a las suposiciones profanas, los cirujanos todos son indispensables, hasta el anestesista, de quien podría sospecharse que su ausencia en este caso no sería tan dolorosa. La modalidad de los ensayos con muñecos se extiende por toda Europa como una vacuna para la optimización de los médicos. Algunas universidades, como la de Basilea, ya tienen el entrenamiento simulado entre las asignaturas de sus estudiantes de medicina. Aunque los fallos humanos no necesariamente se reducen a cero, no deja de ser un alivio que en los hospitales modernos mueran menos hombres que muñecos. Cable procedente de Londres. El opositor Partido Laborista de Gran Bretaña amplió su margen de ventaja sobre los gobernantes conservadores pese a una reciente serie de conflictos internos, según un sondeo de opinión. Sigue usted, Luz Adriana. Gracias, Alberto. Aquí, a diferencia de la canción, no motilan al que se duerme, sino al que está despierto. Es el insólito campeonato latinoamericano de peluqueros, la creatividad con tijeras. Es el mundo de la estética, de lo bello, de lo extravagante. Es el sitio donde se muestra lo último de la moda capilar y corporal. Es el Latino American Beauty Show, el primer encuentro que en Colombia reúne a más de 17 países alrededor de las técnicas del mundo de la belleza y de la moda. Aquí, tras bambalinas, todo debe estar en orden. Las tertulias de las esculturales modelos pueden perfectamente combinarse con los finos retoques que se deben hacer, bien sea para lucir unos adornos algo raros e incómodos, o bien para abrirle un espacio a la figura, bellamente realizada, para luego lucir también en forma curiosa los diferentes peinados. Pero los aplausos se los robó un peluquero escocés, que con su estilo peculiar acaparó la atención de los presentes. La moda es muy bueno, es un poco de atrás de Europa, pero es corriente con Estados Unidos y Sudamérica, pero generalmente es muy bueno. Como en cualquier deporte, la competencia de peluqueros tiene su barra, su animador y su juez, que detalla el corte que en 20 minutos han creado los peluqueros, ante todo sin perder la esencia de esta profesión. Lo principal, yo pienso que tiene que tener mucha sacrificio de trabajo, porque mientras nosotros trabajamos, en general los demás están divirtiéndose. Muchas veces el cuerpo se envuelve en algo distinto a la ropa, pero a pesar de todo, luce muy bien, y el show continúa, y la magia de las pasarelas dejará que el público decida qué corte y qué maquillaje se debe llevar. Y bien, después de este peliagudo y refrescante final, nos despedimos. Pero antes les recordamos que nuestra cita habitual es el sábado a las 8 de la noche. Como siempre, aquí por el Canal 3, más para ver. Feliz descanso.
empresas productoras y programadoras del Canal 3, C3. Más de 250 muertos en el accidente de la India. Sigue la operación Rescate. La ONU entierra a sus muertos, pero sigue la matanza en los Balcanes. Ola invernal azota al norte de África. Emergencia en Marruecos. Miles de residentes de Gaza regresan a trabajar en Israel. El mundo del boxeo se sintió estafado con el regreso de Tyson. Duró más el himno de Estados Unidos que la desigual pelea. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Miembros de una delegación estadounidense regresaron hoy a su país para acompañar los restos mortales de 3 diplomáticos que murieron ayer en un accidente de tránsito. Para algunos observadores, estos accidentes son por lo menos sospechosos. Su casa en lotes de 500, 800 o 1000 metros a solo 40 minutos de Cartagena, 30 de Barranquilla y 80 de Santa Marta. Villas de Santa Verónica, su paraíso en el Caribe. Nosotros llegamos al conflicto de Bosnia como un equipo y regresamos a Washington como un equipo. Fueron las palabras de Richard Holbrooke, secretario asistente que lideraba el grupo de diplomáticos norteamericanos que murieron en un accidente en una peligrosa carretera sobre el monte Igman, camino a Sarajevo. Los restos mortales de los 3 diplomáticos y de un soldado francés fueron trasladados en un jet de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde Sarajevo hasta la base Ramstein al sureste de Alemania, en donde pasaron la noche antes de... Buenas noches. La intensa actividad de los socorristas prosigue en la India, donde el número de víctimas del accidente ferroviario asciende a 250. Casi igual es el número de heridos que a esta hora reciben atención en los centros médicos. Mazda Allegro. Aquí quería llegar. Hoy, a 215 kilómetros de Nueva Delhi, chocaron 2 trenes que se dirigían a la capital india, constituyendo el peor desastre ferroviario de esta nación. Socorristas y la policía informaron que más de 250 personas perecieron en el accidente cuando el expreso Kalindi colisionó con la parte trasera del expreso Purushottam, luego de chocar con una vaca que estaba en las vías. La agencia Press Trust de la India dijo que 3 vagones del tren Kalindi quedaron destruidos, así como la locomotora y 2 vagones del otro tren que se salieron de las vías por el impacto. El primer ministro, Narasimha Rao, que dirige el Ministerio de Ferrocarriles, envió funcionarios de alto nivel para organizar los trabajos de rescate y ayuda. También soldados del ejército hindú se han unido a los socorristas civiles para sacar a los muertos y heridos de entre los escombros. Mazda Allegro. Aquí quería llegar. No habían concluido las exequias de los soldados de la ONU muertos ayer cuando un nuevo percance golpeó a la fuerza de reacción rápida de este organismo. En el accidente murieron 4 soldados británicos. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. La fatalidad continúa persiguiendo a los integrantes de las fuerzas de paz en la ex Yugoslavia. 4 soldados británicos murieron hoy cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea de Reacción Rápida de las Naciones Unidas cayó al mar Adriático, a 15 kilómetros del puerto croata de Ploč. Un 5.º tripulante fue rescatado con vida por un barco pesquero y fue llevado a un hospital en donde se recupera de heridas al parecer leves. La aeronave, un helicóptero Lynx, realizaba un vuelo de entrenamiento de Ploč a Split y formaba parte de la 24ª Brigada Aérea Móvil. Hasta ahora se desconocen las causas del accidente. Esta aeronave formaba parte de las fuerzas enviadas por los países aliados a Bosnia para dar apoyo a los cuerpos de paz de la ONU. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos.